Mateo 28, versículo 18 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Continúo con la frase que mencioné la semana pasada. La respuesta siempre está en la Biblia. ¿Uno quiere saber de discipulado? La respuesta siempre está en la Biblia. ¿Quiere saber de cualquier tema? La respuesta siempre está en la Biblia. Así que basándome en esto y teniendo en cuenta que la semana pasada también hice este ejercicio de interpretación de Mateo 28, voy a añadir algunas cosas que usted necesita saber de Mateo 28, añadiendo lo que dije la semana pasada. Primero, no es sé de ser, sino haz mi discípulo. Hay algo interesante en las palabras de Jesús en Mateo 28, y es que no dice, ve y sé mi discípulo. Dice, mientras vas, haz discípulos. Recuerden que la palabra ahí de vayan no es ve a un lugar, sino la interpretación correcta es mientras vas, mientras vives, mientras haces lo que yo te estoy mandando, haz discípulos. Mientras trabajas, mientras, no sé, predicas, mientras sirves, mientras eres papá, mientras mamá, mientras eres hermano, haz discípulos. Mientras estudias, haz discípulos. Entonces esa es la frase que Jesús está diciendo. No está diciendo ve y séme discípulo. Estamos, hermanos, acostumbrados a escuchar que debemos ser discípulos de Jesús y omitimos la segunda parte, que es hacer discípulos. Y esto es importante, hermanos, porque yo escuché de un predicador que decía esto y me impactó, porque él decía, lo interesante de las palabras de Jesús es que cuando Él regrese, no te va a preguntar cómo te fue siendo mi discípulo, sino te va a preguntar, ¿qué tal te fue haciendo discípulos? Entonces, eso es lo interesante de las palabras de Jesús. Otra cosa a considerar en este texto es que está en la frase enseñando todas las cosas. Hermanos, hay cosas que son completamente innecesarias de enseñar, pero hay otras que son muy esenciales. Hay algo sumamente importante que Jesús está tomándose el tiempo de aclarar, y Él dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y se toma el tiempo para aclarar este punto. Si tenemos en cuenta que en nuestro historial de vida, nosotros tenemos tantas cosas que podemos decir y que podemos hablar, tantas cosas que podemos contar, las palabras de Jesús son, enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, ¿cuál es el contenido del discipulado? Si lo transformamos en una especie de material de escuela dominical o material escolar para el año lectivo, se resumiría en todo lo que Jesús lo ha mandado. Ese sería el material del discipulado. Ahora bien, si estamos pensando en crear algo nuevo, algo novedoso, algo efectivo, atractivo, un material nuevo, una nueva visión del discipulado, permítame decirles algo. El material para el discipulado ya fue redactado, se imprimió y se entregó. Y eso es todas las cosas que el Señor nos mandó. Así que no hay nada nuevo en el tema del discipulado. Todo ya fue dicho, todo fue entregado a la iglesia. Una de las cosas que a mí me parece sumamente interesante en este material del discipulado es la importancia de la práctica. Acompáñenme a Hebreos 5, versículo 11. Hebreos está después de Génesis. El versículo 11 está después del... Hebreos 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Lo está diciendo muy suave, ¿no? La palabra es más fuerte. Versículo 12, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principales elementos de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido,
Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, y aquí está la parte interesante, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Viene una pregunta a nuestra mente. ¿Quiere decir que los sentidos espirituales se ejercitan? Respuesta, sí. En efecto, sí, los sentidos espirituales se ejercitan. Y el texto empieza diciendo que tenemos mucho que decir, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Por lo tanto, no han ejercitado estos temas. El término sentido ejercitados habla de que debemos luchar por estar preparados en la escritura, quedando armados para la batalla. Lo que hace que no nos dejemos engañar por lo que algo dice que es bueno y resulta que es malo. Entonces necesitamos constantemente estar ejercitando nuestros sentidos espirituales. Y esto lo ponemos en la práctica. ¿Cuándo debemos perdonar a quien nos ha hecho daño o nos ha difamado? Cuando estamos hablando de adultos, de gente madura, que tiene los sentidos espirituales ejercitados, que saben discernir el bien y el mal, estamos hablando de personas que saben perdonar a quien les ha hecho daño o han sido difamados. Es decir, como ya tienen práctica en este tema de perdonar, lo perdonan y no hay ningún problema. Estamos hablando de perdón para quien nos ha ofendido, estamos hablando de lucidez cuando nos llama la atención, estamos hablando de sensatez cuando debemos reconocer que hemos cometido un error, estamos hablando de inteligencia cuando sabemos que no podemos arreglar algo, sino que tenemos que echarlo abajo y empezar de nuevo en el Señor. Estamos hablando de cómo actuar frente al conflicto, y todo esto es material del discipulado. Todo es práctica, ¿sí? Los adultos que tienen los sentidos espirituales ejercitados saben discernir qué es el bien y qué es el mal. Entonces, cuando llegan estos momentos críticos en la vida, saben cómo actuar. Ellos no tienen ningún problema. Mientras que aquellos que son niños y solamente toman leche, pues no saben cómo actuar en el conflicto, en los momentos que te ofenden, en los momentos que te llaman la atención. Simplemente responden como un niño respondería. ¿Qué más es material del discipulado? Un discipulado debe aprender a amar a Dios. Eso es parte del discipulado. En Mateo 22:37, anótelo. Dice, y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, parte del discipulado es aprender a amar a Dios como Dios lo está pidiendo, no como nosotros lo damos. ¿Qué más es parte del discipulado? El significado de seguir a Jesús. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Parte del discipulado es entender qué significa seguir a Jesús. Y yo les había comentado esto, pero nosotros nos llamamos siervos del Señor. Los siervos, la palabra correcta es esclavo. Entonces, nos encanta que nos digan las cosas buenas que hacemos, pero cuando nos tratan como esclavos, ahí hay un problema. Entonces, parte del discipulado es aprender exactamente qué es seguir a Jesús. Si Jesús fue llevado a la cruz, ¿por qué nosotros deberíamos estar en pedestal? Deberíamos ser tratados como Jesús fue tratado. Entonces, a él le ofendieron, a él le escupieron. En el discipulado se trata eso. Es parte del material del discipulado el aprender a seguir a Jesús. Mencionando algo sobre el perdón, Jesús dijo esto, Mateo 18:21. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Texto muy conocido, ¿no? Y recuerden que el texto no habla de 70 veces 7, entonces vamos a multiplicar, y esas son las veces que yo tengo que perdonar.
Jesús está diciendo, si te ofende una sola vez, esa sola vez, 70 veces 7. Si te ofende otra vez, esa sola vez, 70 veces 7. ¿Por qué? Porque somos tardos para perdonar. Decimos, ya perdoné, y ahí estamos revolcándonos en la herida, ¿no? Pero Jesús dice, no, esa vez, 70 veces 7, y 70 veces 7. Algo más dice en Mateo 6:11, danos el pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y otras citas hablan de que nosotros somos perdonados porque el Señor nos perdonó. Por eso perdonamos. Lo que quiere decir es que si nosotros no perdonamos, somos duros para perdonar, es que no hemos sentido, no hemos experimentado el perdón de Dios. El centro de todo esto, hermanos, está en el hecho de que los discípulos veían a Jesús orar, y esto hizo que le pidieran, que le enseñaba a orar. Un poco de contexto. Mateo 6 habla empieza con esto: Señor, enséñanos a orar. Y esta pregunta solo puede venir de un discípulo, o sea, de alguien muy cercano a Jesús. Y Jesús les responde cómo tienen que orar. Entonces, ¿qué estaba pasando? Jesús oraba, los discípulos lo veían. Entonces los discípulos en un momento dijeron, esto de orar de Jesús es maravilloso. Entonces, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. Los discípulos estaban viendo a Jesús orar, y esto hizo que ellos pidieran que les enseñe. Los discípulos vieron cómo Jesús comía, cómo Jesús vivía en el día, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús hablaba, y los discípulos aprendían de eso. Y había momentos en que decían, Señor, enséñanos esto, enséñanos esto. Eran discípulos. El discipulado, hermanos, es una tarea que requiere tiempo, dedicación, acompañamiento y contacto. Y lo vemos en las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Hermanos, quiere decir que cuando tú ves, en la práctica, cuando tú ves a un matrimonio que vive bíblicamente, ve con ese matrimonio y sé su discípulo. Eso quiere decir. Esa es la experiencia que nosotros tenemos de Jesús. Los discípulos estaban con Jesús, comían con Jesús, veían a Jesús cómo pasaba el día. Y entonces le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. En la práctica, si tú tienes problemas en el matrimonio, o si no estás siendo discipulado, y ves a un matrimonio que vive bíblicamente, ve con ese matrimonio y sé su discípulo. Y pregúntale, oye, ¿cómo se maneja este tema? Si tú tienes problemas en el matrimonio, camina con un matrimonio bíblico, comparte con un matrimonio bíblico, pregunta y aprende. Busca a alguien que te discipule, porque el material que se maneja no es la vivencia personal, no es que yo lo sé todo. El material que nosotros trabajamos, que una persona bíblica que vive una vida santa maneja, es lo que Jesús mandó. No hay otro material. No es una experiencia personal. No es como yo manejo esto, sino como el Señor me ha mandado hacer. Entonces, si tú tienes problemas en esos aspectos, ve con un matrimonio y dile, quiero que me discipule, porque lo necesito. Y así mismo podemos hablar de maestros, de decir, ¡ay, usted predica maravillosamente, debería estar en Estados Unidos! Yo quisiera hacer eso. Bueno, la respuesta es broma, ¿no? La respuesta es, acércate y sé su discípulo. Es la forma. Si tienes problemas con algún asunto, ve con alguien que te discipule. Mateo 6:5 dice, cuando ustedes oren, y si lo pueden buscar, porque estas palabras son, ya les cuento, son muy bonitas. Mateo 6:5 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te compensará. Entonces, quitando el tema de la oración aquí, noten cómo Jesús les está hablando. Dice, cuando ustedes oren, versículo 6, pero tú cuando ores, la parte B del versículo 6 dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, cierra la puerta. Es decir, se puede percibir la intimidad de las palabras de Jesús. Jesús les estaba diciendo esto ¿a quiénes? A sus discípulos. Les estaba enseñando esto a sus discípulos. Esto es como cuando tú te acercas a conversar con un amigo de hace tiempo, y te empieza a explicar, pero también te empieza a enseñar. Así son las palabras de Jesús. Y ese es el tema del discipulado. Versículo 7 dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. Es como, me está hablando mi amigo. No uses esto, dice. Como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por lo tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Entonces, son palabras de un amigo. Sí, son palabras de un maestro llamado Jesús. Algo sumamente determinante, hermanos, cuando nosotros hablamos del discipulado, lo vemos en la interacción de los discípulos con Jesús. Ellos veían cómo comía, cómo actuaba, cómo oraba, y decía, enséñame. Y esto lo vamos a ver en 3 puntos. Lo que dije antes era pura introducción. Ahora sí empieza el sermón. ¿Cuánto tengo? Ya. Primero, el discípulo se hace. Mateo 28, va a ser el texto que vamos a estar estudiando. Mateo 28, versículo 19, dice, vayan pues y hagan discípulos. Yo de ustedes ya tuviera subrayado esa partecita. Hagan discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. La palabra que debemos resaltar ahí es hagan discípulos. El discípulo no nace cuando recibe el Evangelio. El discípulo se hace. ¿Sí? El discípulo no nace. Cuando nacemos de nuevo, somos cristianos y inmediatamente adquirimos el nombre de discípulo, pero el discípulo se va haciendo. Por eso la palabra ahí no es toma un discípulo y llévalo, no es haz. La palabra de ahí es hagan discípulos. Permítame compartir un punto importante en la historia de mi vida, en la historia de nuestra familia. Y este punto es parece simple, pero suele ser muy importante y lo sé recordar con mucho cariño. Cuando nosotros salimos del hospital llevando a la niña Sophie en brazos, solo el hecho de cruzar la puerta hizo que nosotros tuviéramos un choque. Ese choque fue que apareció una sensación de que ahora nosotros éramos responsables. Solo era cruzar esa puerta. Antes eran responsabilidad de las enfermeras, de los médicos. Ellos eran responsables. Pero saliendo del hospital, nosotros somos responsables. Y hubo ese choque en nosotros. Este y otros pequeños eventos en nuestra vida han sido para nosotros sumamente importantes porque no solo nos han hecho aprender, sino que se han transformado en material para enseñar. Nosotros intentamos ser discípulos de Jesús en medida que tratamos de discipular a nuestra hija. Porque entendemos que a partir de salir del hospital, de esa puerta, ahora nosotros somos responsables. Miren, solo ese evento tan pequeñito en nuestra vida hizo que nosotros aprendiéramos muchísimo y que fuera material para enseñar. Hermanos, es claro que todavía nosotros como padres no hemos dejado algunas cosas. Hay cosas que Dios sigue tratando con nosotros y mientras lo hace, tratamos de discipular a nuestra hija necesitando nosotros también ser discipulados. Hemos nacido de nuevo, hemos creído en el Señor
Jesús, hemos sido salvos, pero necesitamos ser discipulados. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes necesita ser discipulado. Así que no es una necesidad solo de nosotros. Nosotros necesitamos ser mejores discípulos de Jesús y aprender cada vez más. Necesitamos ejercitar nuestros sentidos para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y ejercitar los sentidos también significa escuchar y aprender. Con respecto al texto de la oración de Jesús, piénselo. Un grupo de judíos enseñados desde niños a orar le estaban diciendo a Jesús: enséñanos a orar. Y además de enseñarles a orar, también les enseñó cómo deberían ser los unos con los otros, lo que dice Juan 13, versículo 35. Y en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Entonces era una enseñanza constante en cuanto al discipulado. Entonces el discipulado no nace, hermanos. El discipulado se hace, es un trabajo para toda la vida. Es decir, nosotros como matrimonio necesitamos discipular y ser discipulados. Y yo estoy seguro que ustedes también. ¿Por qué? Porque no hemos nacido discípulos perfectos, sino que nos vamos haciendo. Segundo, la materia prima del discipulado es la imitación y la corrección. Mateo 28, versículo 20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En una ocasión, los discípulos se peleaban por saber quién era el primero. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Es chévere esa historia. Estaban escuchando a Jesús sobre que él ya iba a ser entregado, sobre el reino de Dios. Y se les ocurrió a estos discípulos decir: ¿y quién va a ser el primero, no? ¿Quién va a estar al lado del Señor? Y el Señor para esto. Lucas 22, 26, lo leo. Dice: pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, y aquí viene el tema del discipulado, ustedes me vieron hacer esto. Dice: sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Entonces, aunque Jesús paró la discusión, personalmente yo creo que ellos aprendieron acerca del discipulado, acerca de servir, cuando lo vieron a Jesús lavando los pies de todos y después entregándose por todos. Ahí aprendieron ellos. Porque todo antes era palabras. Pero ¿cómo aprendieron los discípulos? Por imitación. Ellos vieron a Jesús lavándose los pies y dijeron: yo también quiero lavar. Y después entregándose a Jesús en la cruz. ¿Y qué pasó con todos la mayoría de los discípulos? También murieron por el Evangelio. ¿Cuándo aprendieron eso? Viendo a Jesús. O sea, por imitación. Los discípulos aprenden por imitación. Les había contado que mi hija tiene la manía, ya se la está quitando, de quejarse cada vez que se inclina o se levanta. Y es porque yo me quejo cada vez que me inclino y me levanto. Entonces, ella está bien, pero yo soy el que estoy mal. Entonces ella aprendió a quejarse, ¿no? Y es que los discípulos aprenden por imitación. Por lo tanto, para discipular tú vas a tener que cambiar muchas cosas de ti. Yo había pensado esto. Yo en mi preocupación por el futuro de mi hija, sé que tengo que cambiar algunas cosas. Y una de esas cosas, yo decía, ella se merece a un padre que maneje un léxico muy bueno. Es decir, que no hable cualquier cosa. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Leer más libros, aprender nuevas palabras, saber cómo expresarme, cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque el discipulado se aprende por imitación. Así que nosotros vamos a tener que cambiar muchísimas cosas. ¿No te gusta leer? ¿Amas a tus hijos? Te va a encantar leer. ¿Ah? ¿No te gusta estudiar? ¿Amas a tus hijos? Te va a encantar estudiar. Así funciona. Vas a tener que ser cada vez mejor discípulo de Jesús. ¿Amas a tus hijos? ¿Sabes que el discipulado es por imitación? Entonces a ti te va a encantar ser discípulo de Jesús. Te va a encantar. Te va a encantar comerte la Escritura. Y cada vez que ellos tengan problemas, mira, aquí esto es lo que dice el Señor.
¿Por qué? Porque el discipulado se aprende por imitación. Entonces vas a tener que cambiar cómo piensas, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo interactúas con los demás, cómo resuelves los problemas, cómo enfrentas la frustración, cómo enfrentas un mal día cuando en el trabajo no sé, te dijeron de lo peor y llegas a la casa y ellos van a ver eso. Así que vas a tener que cambiar eso. ¿Cómo sirves? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo estudias? ¿Cómo te relacionas con los hermanos? Ellos aprenden por imitación. Y tú vas a tener que cambiar ese tipo de cosas. La idea de yo amo a mis hijos con todo mi corazón es lo más importante para mí. Se ven este tipo de cosas, cómo tú vas cambiando y vas mejorando como padre porque ellos van viendo y el discipulado se aprende por imitación. Y también los otros discípulos aprenden por imitación. Por eso hay que cuidarse incluso cómo uno se viste, cómo uno se expresa, como las palabras que uno tiene, cómo uno se enoja. Tiene que cuidarse, porque se aprende por imitación. La técnica, hermanos, el método, la forma en que un discipulado se lleva a cabo es por medio de la imitación. Los discípulos necesitan ver de primera mano cómo aplicar las palabras que están escuchando, porque ciertamente una cosa es lo que tú dices y otra muy diferente lo que tú eres. Y los discípulos aprenden por lo que tú eres, no por lo que tú dices. Y en este punto sí debo mencionar algo, hermanos. Ten cuidado de ti mismo. Tengan cuidado de sí mismo. La corrección no solo es para los demás, la corrección también es para nosotros. Así que ten cuidado de ti mismo, porque te están viendo. ¿Quieres que tus hijos sirvan al Señor? Sirve tú primero. Es que no hay donde, no hay ministerios. Barre. Recibe a la gente. En testimonio de Jesús, lava los pies de tus hermanos. Y así ellos verán cómo realmente se sirve. Es mejor que sentarles y decir, no, hijos, hay que servir al Señor. No, la mejor forma es por imitación. Tercero, el discipulado es cristocéntrico. Versículo 20, Mateo 28. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, es decir, lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo, dice Jesús, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dos frases para resaltar en su Biblia: lo que yo les he mandado y yo voy a estar con ustedes. Es decir, el discipulado es cristocéntrico. Hace tiempo, escuchen esto es importante, más para los jóvenes matrimonios y los que van a ser jóvenes matrimonios. Y los que piensan que son jóvenes y no lo son. Escuchen esto es sumamente importante. Hace tiempo, con mi esposa conversábamos sobre la diferencia entre los matrimonios de esta iglesia. Mi esposa notó, y usted va a notar esto, que todos los matrimonios jóvenes tenían auto. ¿Lo ha notado? Esto es importante. Todos los matrimonios jóvenes tenían auto. Sin embargo, por mi parte, yo noté que todos los matrimonios jóvenes tenían problemas con respecto a lo económico. Y no es que estos jóvenes tienen una necesidad extrema. El problema no es que tengan demasiadas deudas. El problema es que no saben lidiar con la carga de la independencia económica. Ese es el problema. Entonces, todos los matrimonios jóvenes buscan tener auto. Pero todos los matrimonios jóvenes tienen problemas con lo económico. Y esos problemas van a traer otros problemas. Entonces, a mí me ha tocado tratar esos otros problemas, que al final es un tema en lo económico. Veo, hermanos, con tristeza que otros se están acercando a tener el mismo problema y saben que no buscan discipulado.
Y hay un motivo por el cual existe este problema y que afecta a todo matrimonio joven. Esto en nuestro contexto, ¿no? Pero ya les voy advirtiendo, todos los matrimonios jóvenes van a buscar tener sus cosas, pero todos los matrimonios jóvenes tienen problemas con lo económico. Y todos los matrimonios jóvenes hasta el momento no buscan discipulado. ¿Ven cómo queda todo? Así que a pesar de que mi esposa y yo no podemos decir que tenemos el tema económico como algo santo, algo arreglado, algo controlado, sí debemos decir que nosotros sí entendemos la solución. ¿Cuál es la solución? El orden. Pero ahorita no les puedo decir qué significa todo esto, porque es parte de un discipulado, es más enseñanza continua. Pero la solución es el orden. Entonces, si tú vienes de una familia que no tiene orden en cualquier aspecto, tú vas a tener problemas en lo económico, porque la solución va a ser siempre el orden. Si tú estás lidiando con el tema económico, seas matrimonio joven o viejo, el problema está en el orden. Pero no te lo puedo explicar en una predicación. Esto es algo de discipulado. Así que Dios bendice, hermanos, cuando existe orden. Esa es la solución. Si hay un tema que Jesús topó, fue el tema de dinero. ¿Crees que tienes este tema controlado? Yo te digo que no, porque hay evidencia sobre eso. Aquí hay algunos ejemplos de lo que dijo Jesús acerca del dinero. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y eso aplicado en muchos problemas, hermanos. Mateo 6:19: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbe destruyen, y donde los ladrones no pueden penetrar ni robar, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Marcos 12:43 dice: y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que si esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Eso son parte de lo que Jesús habló acerca del dinero. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, este problema del dinero lo veo en muchos matrimonios jóvenes. Yo diría tristemente en todos los matrimonios jóvenes. Y son problemas que ha traído pues reuniones pastorales. Y son problemas que se podrían haber solucionado con discipulado. El problema con el dinero no es tanto que si hay o no hay, o que hay trabajo o no hay trabajo, o que hay necesidades. El problema con el dinero es que no se ve la economía como Cristo ve la economía. Ese es el problema. Y ahí es cuando el discipulado se vuelve una necesidad, puesto que el discípulo se centra en lo que Jesús mandó, y ya sabemos lo que Jesús mandó y cuál es la perspectiva de Cristo. Así que el discipulado es cristocéntrico. Así que para todos, tú no necesitas más dinero o menos gasto. Tú necesitas ser más como Cristo. Y hagan la prueba. Algunos matrimonios jóvenes, vengan a mí y yo les diré si tienen problemas con el matrimonio. Y aquí están las evidencias. Así que se vuelve necesario y urgente, hermanos, tener a alguien al que le puedas preguntar: oye, ¿tú cómo manejas este tema? ¿Cómo se maneja el tema del dinero? ¿Cómo se maneja este tema de la economía? ¿Cómo se maneja? Tú necesitas a alguien que te guíe en eso. Y uno dice: pero es que una vez al mes. No, necesitas constantemente, porque tú tienes que ver la vida como Cristo vio. Así que necesitas a alguien que te discipule. Y necesitas a alguien que te dé una respuesta cristocéntrica, pero también una respuesta práctica.
Necesitas a alguien que te diga, que te dé la respuesta del por qué suceden las cosas. ¿Por qué? Porque los discípulos aprenden por imitación. Así que tú necesitas ser discipulado. Si no haces esto, vas a tener problemas. Y eso se genera en otros problemas, incluso más graves todavía. Esto lo dijo un discípulo de Jesús, Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ya ves los padres diciendo, no, estudia para que seas alguien en la vida. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Piensas que tener un auto es lo máximo de lo máximo? Es importante que lo tengas, pero no es lo máximo. ¿Piensas que tener títulos académicos es lo máximo? Pablo dice, no, lo tengo como basura. Todo debe girar alrededor de Cristo. Si no gira todo alrededor de Cristo, tus decisiones, tu matrimonio, tu paternidad, tu vida en general, entonces tú tienes un problema. Tú no tienes una vida cristocéntrica. El discipulado, hermanos, por otra parte, es cristocéntrico. Al llegar a ser cristocéntrico, no solo se llega aprendiendo de los errores, sino también escuchando, viendo y imitando. Por lo tanto, tú necesitas un discipulado. Necesitas un discipulado urgentemente. Necesitas ser cristocéntrico, necesitas imitar y aprender de alguien, necesitas hacerte un mejor discípulo de Jesús. Nosotros necesitamos eso. No es una conversación una vez cada vez que te acuerdas, es una necesidad, porque así vas a ver que se cuida a la familia. ¿Quieres ser mejor esposo? Discipulado. ¿Quieres ser mejor hombre? Discipulado. ¿Quieres ser mejor siervo? Discipulado. Quiero terminar con la última frase que Jesús mencionó en su comisión, versículo 20, y enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado, todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sé, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta que esta última frase, de que Jesús va a estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo, no solo está en los momentos difíciles, sino todo el tiempo. Y es algo que nosotros deberíamos enseñar y aprender en el discipulado. ¿Cómo lo enseñas? ¿Cómo lo aprendes? ¿Cómo lo aplicas esta frasecita de yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo? Lo explico, hermanos. Como matrimonio, nosotros hemos pasado algunos momentos claves en el matrimonio. Hemos tomado todos esos momentos como material de enseñanza. Tratamos de aprender para enseñar. Pero sabemos que sin Jesús nosotros mismos, en cualquier momento, todo se desmorona. Eso lo sabemos. ¿Hemos aprendido? Sí. Digamos que estamos estables, sí. Pero entendemos que sin Jesús todo se desmorona. Y eso es precisamente lo que nosotros deberíamos mostrar. Mostrar que hemos aprendido, pero sin Jesús todo se desmorona. Ahí se aplica esto de yo estoy con ustedes todos los días. Ahí se enseña, ahí se muestra. El discipulado no es solamente contacto y acompañamiento, es experimentar la presencia del Señor. Aquel que es un discípulo no solo aprenderá a guardar todo lo que Jesús les mandó, sino que tendrá la misma presencia del Señor. Por eso Jesús los separa en dos partes. Enséñeles esto y recuerden, yo voy a estar con ustedes. Esa presencia, ese entendimiento de lo que dijo Jesús, se vuelve más clara cuando nosotros compartimos nuestra vida y decimos, hemos aprendido, nos hemos fortalecido, pero sin Jesús todo se desaparece. Termino con esto, hermanos. Había una vez un hombre sabio que vivía en una pequeña aldea.
Era conocido por su sabiduría y su disposición para enseñar a otros. Un joven se acercó a él y le pidió que le enseñara el arte de vivir una vida plena y significativa. El sabio aceptó, pero con una condición: debe seguirme y observar todo lo que estoy haciendo y todos los días. Esa era la condición. El joven, aunque un poco confundido, aceptó la condición. Durante los siguientes meses siguió al sabio con sus actividades diarias, cuando ayudaba a los necesitados, cuando enseñaba a los niños, cuando oraba, cuando enfrentaba los desafíos con paciencia y amor, cuando comía, cuando oraba, cómo pasaba el día, cómo barría su casa. El joven vio todo esto. Y el joven no solo aprendió de sus palabras, sino también de sus acciones y su carácter. Un día, el joven, harto de esto, porque pensaba que le iba a enseñar, le preguntó al sabio: ¿por qué nunca me diste instrucciones claras sobre vivir una vida plena? El sabio sonrió y respondió: mi vida misma fue la instrucción. Obsérvame, porque tú has aprendido a vivir. Hacer discípulos, hermanos, no es solo enseñar con palabras, es un llamado a vivir de tal manera que otros vean a Dios a través de nosotros, que vean las últimas palabras de Jesús: yo voy a estar con ustedes. Un discipulado es un compromiso diario a vivir como Cristo y guiar a otros a vivir como Cristo, sabiendo que Él va a estar siempre con nosotros y que algún día también vamos a estar en presencia de Él. Ese es el discipulado. Así que roguemos que el Señor nunca aparte su presencia de nosotros, que esté con nosotros hasta el fin del mundo.